Y hoy, mis hermanos, vamos a ir renunciando a este pecado de la calumnia, porque es un pecado muy común. Pero hoy vamos a ir viendo desde el Evangelio de San Lucas. Acompáñame en el Evangelio de San Lucas, su capítulo 7, versículo 31. Vamos a ir viendo en la cual el Señor nos habla, nos exhorta a que nosotros en estos tiempos vivamos siempre llenos de la gracia, llenos reflejando el Evangelio en nuestra vida, en nuestras vivencias. Así es que hoy en este momento yo les invito a que me acompañen en el Evangelio de San Lucas capítulo 7 versículo 31. Y el Señor viene a compararnos, y el Señor viene a decirnos a qué nos parecemos y a qué nos parecemos en esos tiempos. Pero el Señor nos insta a nosotros cambiar, a dar un giro de nuestra vida para que en esos tiempos nosotros recibamos y vivamos el Evangelio a plenitud. Evangelio de San Lucas 7:31 nos dice el Señor: ¿con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Una gran pregunta que nos dice el Señor: ¿con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados en la plaza que se quejan unos con otros. Aquí va la introducción del tema: la calumnia. En estos tiempos el Señor viene a decirnos de vuelta, de nuevamente, mis hermanos, nos dice el Señor: ¿con qué puedo comparar esta generación o estas personas o esta gente de este tiempo presente? Mira, es una realidad en la cual el Señor viene a decirnos que en aquel tiempo, cuando Jesús predicaba, se encontró con esta realidad, pero esa realidad sigue en pie en estos tiempos, porque al parecer que nosotros no hemos centrado, no hemos enraizado una vida en el Evangelio, porque muchas de las veces nos parecemos como estas personas de aquel tiempo de Jesús que se sentaban en las plazas y se quejaban unos contra los otros. Y esto es el tiempo en el cual el Señor viene a decirnos, porque en estos tiempos, ¿cuántos de nosotros nos quejamos? ¿Cuántas de las veces nosotros, en vez de ser agradecidos, nos quejamos, calumniando, chismeando al compañero, al hermano, a la familia, en el hogar o en la comunidad o en el trabajo? Mira, la generación de aquel entonces de Jesús eran como niños que se sentaban en las plazas, que se quejaban unos de los otros, parecidito de los tiempos ahorita, quejándose que mira que mi esposa me hizo esto, que mi marido me hizo esto, que mi marido me engañó, que mi marido es el que está haciendo, pensando calumnias. Y por eso es importante en este tiempo renunciar a que no seamos parte de esta generación en las cuales, que muchas de las veces sin darnos cuenta, somos cómplices del pecado de la calumnia, porque andamos hablando mal del otro, hablando detrás del otro. Así como aquel tiempo Jesús decía: son como niños que se sientan en plaza, que se quejan unos de los otros. Hoy en tiempo, ¿cuántas de las veces nos quejamos? Nos quejamos de los unos con los otros. Y mira lo que nos dice el libro de Sirácides o Eclesiástico capítulo 28, 13. Porque es de aquí donde tenemos que ir mejorando nuestros labios, nuestra forma de hablar. Porque en aquel entonces había una generación que se sentaba en las plazas a calumniar, quejándose del uno del otro. Pero miren lo que nos dice el libro de Sirácides o Eclesiásticos, su capítulo 28, versículo 13 en adelante. Vamos a ir viendo todo esto. Maldito el calumniador y su manera doble de hablar. Por eso en estos tiempos, hermanos, tenemos que darnos cuenta nosotros en qué y cómo estamos hablando a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestro esposo o hijos. Porque la palabra dice: si nosotros no frenamos, no tengamos ese dominio de nuestros labios, de nuestra calumnia, entonces mira lo que dice la palabra de Dios en Sirácides capítulo 28 versículo 13: maldito el calumniador y su manera doble de hablar.
Por eso es importante examinarnos cada momento, cada instante, hermano, porque esto no es un juego. La palabra de Dios: maldito el calumniador y su manera doble de hablar. ¿Qué es un calumniador? Aquel que levanta falsos testimonios, que calumnia, que inventa chismes. Dígame si no es una de las verdades y realidades que estamos viviendo hoy. ¿Cuántas de las veces la esposa trabajando en el trabajo, tranquila y serena, pero se le acerca otra mujer malvada y perversa y le empieza a calumniar? Mira que tu marido lo vi, mira que tu marido estaba a tal persona, mira que tu marido esto y lo otro. Y sin darnos cuenta de que el calumniador o la calumniadora llegó. O cuántas de las veces los esposos trabajando tranquilo y serenamente, y cuando llega otro muchacho o otro señor: mira que tu esposa está saliendo con tal hombre, mira que lengua calumniadora. Por eso en estos tiempos, hermanos, es importante renunciar a la calumnia, porque nos dice la palabra: maldito el calumniador y su manera doble de hablar. Sirácides, capítulo 28, versículo 13. Maldito el calumniador y su manera doble de hablar. Ha contribuido a que perezcan muchas personas que vivan en paz. Una lengua calumniadora ha llegado a destruir familias, incluso matrimonios que vivían en paz, que vivían esa gracia en la presencia de Dios, pero sin darse cuenta que un calumniador o una calumniadora llegó en esa familia. Ahora matrimonios destruidos, rotos, porque la calumnia ha contribuido a que perezcan muchas personas que vivan en paz. Por eso tenemos que nosotros como creyentes, si alguien viene a calumniarnos, si alguien nos viene a decir cosas que no son, nosotros con autoridad, como Jesús dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como los hombres. No piensas como Dios, sino como los hombres. Por eso es importante nosotros darnos cuenta en las cuales nosotros tenemos que controlar la lengua, porque maldito el calumniador y su manera doble de hablar, que contribuye y ha hecho a caer a tantas personas que viven en paz, que viven en amor. Incluso hasta sacerdotes, incluso hasta líderes, predicadores han caído por la calumnia. Por eso, mis hermanos, nos dice la palabra de Dios: maldito el calumniador y su manera doble de hablar. Ha contribuido a perezcan muchas personas que vivan en paz. Las instituciones de terceras personas los demonizarán hasta dispersarlos de una y otra nación. Destruyeron además ciudades poderosas y derribaron grandes familias. Esto es la lengua calumniadora. La lengua calumniadora ha destruido grandes ciudades, grandes naciones y grandes personas. Por tanto, hermanos, en estos tiempos nosotros tenemos que controlar nuestra lengua, especialmente en este tiempo de Adviento, controlar nuestra lengua, porque nuestra lengua, tal como nos dice el apóstol Santiago, que la lengua es y ha sido criado para bendecir al Señor y no para maldecir a los hombres hechos a semejanza de Dios. La calumnia, escuchen bien, versículo 15 del capítulo 28 de Sirácides o Eclesiásticos: la calumnia hizo que se rompiera a valientes mujeres y las privó del fruto de sus trabajos. ¿Cuántas mujeres por calumnias han quedado repudiadas? Por no controlar su lengua, porque sin darse cuenta siguieron la corriente de aquella otra mujer. Por eso es importante que nosotros tener cuidado con esta calumnia, en las cuales nos llevan y nos llegan a separar de la gracia y del amor de Dios. La calumnia hizo que se repudiera a valientes mujeres y las privó del fruto de su trabajo. El que presta atención no tendrá más reposo ni vivirá más en paz. El que presta atención a esas calumnias. Y es una de las verdades.
¿Cuántas de las veces escuchamos un chisme de tu esposa o de tu esposa? Y cuando escuchamos un chisme o una calumnia, desde ese momento que la escuchamos, nos queda un pensamiento que ya no vivimos en paz. Y mira lo que dice la palabra de Dios. El que le presta atención, o decir, el que le presta atención a la calumnia, no tendrá más reposo ni vivirá más en paz. Porque una calumnia destruye el amor, destruye la armonía, destruye la paz, el gozo, la alegría que hay en nuestros corazones. Y por tanto en estos tiempos tenemos que controlar nuestra lengua, porque maldito aquel calumniador y su manera doble de hablar, donde dice la palabra. Versículo 17. Un latigazo deja una herida, una lengua suelta rompe los huesos. ¡Ja! Tan cierto aquellas palabras o aquel dicho que dice: prefiero un golpe, porque un golpe se me va el dolor, pero una mentira, una calumnia duele hasta los huesos. Y por eso, hermanos, tenemos que renunciar y no ser más cómplices de la calumnia, porque es un pecado, y todo padre de la calumnia es el diablo. San Juan 8:44. El diablo es padre de toda mentira, y toda calumnia es hija del diablo. Y por eso, hermanos, no hay que tener la atención a las calumnias. No hay que pensar mucho en la calumnia, porque nos rompe o nos roba la paz en nuestros corazones. Y por tanto nos dice el versículo 17: un latigazo deja una herida, una lengua suelta rompe los huesos. Muchos cayeron por la espada, pero más numerosos aún son las víctimas de la lengua. Hermanos, en estos tiempos, tal como nos dijo Jesús, que esta generación los compararé como niños que se sientan en la plaza y se quejan uno de los otros. Por eso tenemos que controlar nuestra lengua, porque muchas de las veces hoy vamos incluso en la iglesia, vamos en la Santa Eucaristía para ver, chismear, calumniar al hermano, al joven, a la señorita, mas no vamos buscando de la gracia, de la gloria, de la presencia de Cristo, Eucaristía presente en el altar. Y por eso la palabra dice: muchos cayeron por la espada, pero más numerosos aún son los que son las víctimas de la lengua. Por eso, hermanos, tenemos que controlar nuestra lengua en estos tiempos. No solo en estos tiempos, sino toda nuestra vida cristiana, viviendo el evangelio lleno, pleno en la gracia de Dios. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios. Feliz el hombre que ha permanecido fuera de su alcance. Feliz tú mujer, feliz tu hombre, que tú te permaneces sin mancharte, sin darle cabidas libre a las calumnias. Feliz, nos dice la palabra, feliz el hombre. Feliz el hombre que ha permanecido fuera del alcance y no conoció su furor, que no soportó su yugo ni arrastró sus cadenas, porque su yugo es un yugo de hierro y sus cadenas, cadenas de bronce. Feliz aquel hombre que no le da cabidas libres a la calumnia. ¿Por qué? Porque mira, no dice, porque su yugo es un yugo de hierro. Es decir, aquel hombre que se aferra a la palabra, aquel hombre que lee la Biblia, aquel hombre que ora, aquel hombre que tiene momento de intimidad con su Creador. Es un hombre feliz, es una mujer feliz, es un joven feliz, es una señorita feliz, porque su hierro, su yugo es Cristo de la gloria, es Cristo de poder, porque confía en Cristo y confía en el poder del Espíritu Santo, que lo guía y que le dé la gracia para no ser cómplice de la calumnia. Porque su yugo es un yugo de hierro y sus cadenas, cadenas de bronce. Aquel hombre que no le da importancia a los chismes, a las calumnias. Por eso es importante, hermanos, a que nosotros en estos tiempos no seamos de esa generación que dijo Jesús, que se sienten en las plazas
como niños quejándose de los unos de los otros. Versículo 21. La lengua produce una muerte miserable. ¿Cuánta gente viviendo en miserable, actuando como miserable, porque no controlan su lengua, su forma de hablar? Por eso la palabra de Dios dice: la lengua produce una muerte miserable. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos muertos por una calumnia? ¿O cuántos de nosotros, los creyentes, hermanos, padres de familia o esposos o hijos, esperábamos una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza, pero sin darnos cuenta nos calumniaron en ese preciso momento donde necesitábamos una palabra de esperanza, y entonces llegamos a caer que esa palabra calumniadora nos hizo morir? Pero en esos tiempos, hermanos y hermanas, es tiempo a que nos levantemos, porque Cristo el Señor está por nacer en nuestros corazones y está por venir una vez más, siempre que nosotros tengamos nuestro corazón dispuestos, abiertos a su presencia, porque la lengua produce una muerte miserable, pero Cristo de la gloria es vida, no muerte. Pero el Cristo de poder es paz, es armonía, y por tanto viene a darnos vida y vida en abundancia. Pero la calumnia produce muerte en nuestras vidas. No es tiempo, mis queridos hermanos, de ser muertes por una calumnia. Cristo ha venido a morir por nosotros para que tú y yo vivamos vivos en su presencia, porque Él ha vencido, y Él mismo nos lo dijo: ánimo, que yo he vencido al mundo. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. La lengua produce una muerte miserable. Más vale descender a la morada de abajo, pero ella no vencerá a los fieles. Escuchen bien, la calumnia no vencerá a los fieles. Aquel hombre que se mantiene fiel, aquella mujer que se mantiene fiel en Cristo, aquel hombre, aquella señorita, aquel joven que confía en Cristo totalmente, la calumnia no le llegará ni le vencerá, porque su fe está puesta en Cristo de la gloria. Pero ella no vencerá a los fieles. Su llama no la quemará, es decir, no te alcanzará. Cuando tú te mantienes fiel al Evangelio, fiel a Cristo, fiel a la iglesia, fieles a los sacramentos, fiel a la gracia y el poder del Espíritu Santo, entonces la calumnia no te alcanzará, ni te vencerá, ni te quemará, porque en ti fluye la gracia, la presencia de Cristo, Eucaristía, que nos santifica, que nos purifica. En eso tenemos que llegar a ser fieles y no ser infieles, que en las cuales caemos y al rato muertes por una calumnia. La lengua produce una muerte miserable. Más vale descender a la morada de abajo, pero ella no vencerá a los fieles. Su llama no la quemará. A los que abandonan al Señor, es decir, a los que se están preparando a celebrar la Navidad según el mundo y se apartaron de Dios, porque ahorita cuánta gente caminando con una lengua calumniadora, según el mundo, según el querer y pensar de este mundo, que se apartaron del Señor, que se apartaron de Dios y que se dejaron llevar por la calumnia. A los que abandonan al Señor, a esos sí que los atrapará la calumnia. Santo es el Señor, mis queridos hermanos. Por eso es importante que nosotros seamos fieles en estos tiempos, porque hay muchos que ahora han abandonado al Señor. Y muchos durante esta pandemia se apartaron del Señor. Muchos por una lengua calumniadora se apartaron de la gracia de Dios y
y por tanto la palabra de Dios nos dice a que nosotros no debemos separarnos del Señor, porque si nos separamos del Señor, nos dice, a los que abandonan al Señor, a esos sí que los atraparán. Arderá en ellos sin extinguirse jamás. Se arrojará sobre ellos como un león y los desgarrará como una pantera. Así es la calumnia, así es la lengua mentirosa, que rompe, que destruye. Pero nosotros hemos sido criados para bendición, para hablar bien, porque somos de Dios, somos de Cristo y somos templo del Espíritu Santo. Tú rodeas tu campo con una cerca y espinas, y pones bajo llave tu plata y tu oro. Advertencia y enseñanza y exhortación. Para tus palabras, hermanos y hermanas, para tus palabras necesitas una balanza y pesos. Por eso nosotros como creyentes tenemos que estar en lo justo, en una balanza, y tener peso, que yo soy de Cristo, que yo no puedo ser del mundo, que yo soy de Cristo. Y entonces si Cristo habita en mí, entonces yo no puedo ser parte de la calumnia que le pertenece al mundo, porque entonces si yo me separo de Cristo, entonces caminaré y andaré en tinieblas. Para tus palabras necesitas una balanza y peso. Colócale a tu boca puerta. Escuche bien. Colócale a tu boca puerta y candado. Hermanos, cuando nos llega una calumnia o con el simple punto en las cuales nos llega en la mente pensar de decir una calumnia, de decir una mentira o decir un chisme, hermanos, coloca en tu boca una puerta y un candado y diga: no puedo decir esto porque yo soy de Cristo y por tanto yo tengo que ponerle freno a mi labio, a mi boca, porque yo soy de Cristo y por tanto colocaré una puerta a mi labio y un candado. Versículo 26. No sea que te haga tropezar y caigas ante tu contrario. Porque si nosotros no frenamos nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir, entonces pereceremos y caeremos a la desgracia. Por eso Jesús fue muy claro: ¿con quién puedo comparar a los hombres de estos tiempos? Son como niños sentados en la plaza que se quejan uno de los otros. Y mira lo que nos dice el Señor: les tocamos flauta y no han bailado. ¿Cuántas veces de nosotros, hermanos? ¿Cuántas de las veces nosotros hemos escuchado el evangelio, que somos hijos, que el Señor ha venido a perdonarnos, y así les cantamos flauta? Incluso la parroquia, que suenan las campanas y que dice: vengan a la misa, vengan a la Santa Cruz. Es Cristo mismo llamándonos. Pero muchas de las veces nos pasa que cuando nos tocan la flauta y no bailamos. ¿Cuánta gente hoy en día que nos decimos ser cristianos, pero andamos amargados por una calumnia? No, hermanos, es tiempo a que nosotros, más en estos tiempos que estamos a la espera de celebrar que Cristo hace 2000 años se hizo hombre, se encarnó para salvarnos y redimirnos, y por tanto tenemos que cantar, celebrar con gozo, según el evangelio, según la iglesia y no según este mundo. El mundo perverso y malvado en estos tiempos grita, canta, pero no les edifica para nada, porque simple y llanamente caminan a una desgracia. Les tocamos flautas y no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Mira, así andamos muchos creyentes, así andamos muchos católicos, que cuando hay
cuando cantamos cantos de alabanza, de alegría, unos dicen, estos son protestantes, esto no me gusta a mí, no esto. Y cuando les tocamos canciones de meditación y dice, esto me aburre a mí, nada queremos. Es más, andamos calumniando al cantante, calumniando al predicador. Por eso es tiempo que nosotros en estos tiempos vivamos pues el Evangelio. Vivamos el Evangelio pleno, llenos, según la gracia de Dios, según el querer de nuestro Padre. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía vino, y dijeron, está endemoniado. Así andamos muchos con la calumnia. Cuando entonces Juan el Bautista vino a bautizar, la gente andaba calumniando, diciendo, este está endemoniado, mira que no come, mira que no bebe vino, es un endemoniado. Así muchas de las veces andamos viendo a nuestro hermano y por tanto tenemos que desechar la calumnia de nuestra vida, de nuestro corazón. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, es decir, Cristo de la gloria, el Cristo de poder, aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de los cobradores de impuestos y de pecadores. Tanta calumnia. Por eso es tiempo, hermanos, a que nosotros nos acoplemos y vivamos según el Evangelio, no más según la calumnia de este mundo malvado y perverso. Como Jesús fue calumniado, así como el profeta Juan también fue calumniado porque le decían cosas. ¿Y cuántas de las veces quizás tú o tu familia hemos recibido calumnias? Pero hermano, no es tiempo ni tengas tiempo de pensar en las calumnias, porque tú eres un hijo de Dios y por tanto nosotros como hijos de Dios, como cristianos en estos tiempos, tenemos que purificar nuestros labios, buscar que no calumniemos, buscar la gracia, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé su gracia para nosotros vivir auténticamente el Evangelio en estos tiempos. Sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen en su manera de actuar. Es decir, que el hombre fiel, que el hombre que se guarda de la calumnia, se reconoce de su forma de actuar, porque no le sigue la corriente de la calumnia, sino que vive y examina según el Evangelio, y entonces es un hombre fiel que se mantiene en la gracia del Señor. Y por tanto, hermanos, ¿de dónde deriva la calumnia? De los ojos. Y por eso mismo, el mismo Señor nos dice el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículo 34. Mira lo que nos dice el Señor. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tu ojo recibe la luz, toda tu persona tendrá luz. Pero si tu ojo está oscurecido, toda tu persona estará en oscuridad. ¿Cuántas de las veces nosotros al ver a alguien y luego se nos viene en la mente la calumnia? Y por tanto, hermanos, nosotros hemos sido criados para luz. Tenemos que ver con ojos de la luz, es decir, el Cristo de la gloria, porque Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en tiniebla, sino que caminará en la luz admirable que ilumina y resplandece entre los hombres. Por eso es preciso vivir a la luz en estos tiempos. Versículo 35. Procura pues, hermano y hermana, procura pues que la luz que hay dentro de ti no se vuelva oscuridad. Hermano, procuremos en este tiempo de Adviento y en este tiempo de Navidad a que no nos contaminemos de este mundo que celebra la Navidad paganizada.
Procurémonos de no ser cómplices de tantas calumnias, de tanta tiniebla que el mundo, que el consumismo ofrece en estos tiempos de Navidad. ¿Cuántas de las veces de nosotros, en vez de nosotros meditar qué es Navidad para mí, caminamos y seguimos en las tinieblas que aparentan ser luz en ese tiempo de Navidad? Procuren pues que la luz que hay dentro de ti no se vuelva oscuridad. Es decir, que tú eres cristiano, no pierdas tu identidad. Vive como cristiano, celebra como cristiano la Navidad y no como lo celebra el mundo, con parranda, con tanta perversidad y maldad. Pero tú como cristiano procura de vivir como luz en estos tiempos. Si toda tu persona se abre a la luz y no queda en ella ninguna parte oscura, llegará a ser radiante como bajo los destellos de la lámpara. Es decir, que nosotros cuando nos mantenemos fieles al Señor, vivimos como el Evangelio, como nos pide el Maestro de Maestros, entonces llegaremos a ser radiantes como bajo los destellos de la lámpara. Seremos radiantes no por nuestros méritos, sino porque los méritos del Evangelio y la presencia de Cristo en nuestras vidas nos hace reflejar que tú y yo somos hombres de luz y apartando de nuestros labios toda calumnia. Y el mismo Señor muy claro nos dice, el Señor les dijo, versículo 39 de Lucas 11, el Señor les dijo: así son ustedes los fariseos, ustedes limpian por fuera la copa y platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiñas y perversidad. Estúpidos, nos dice el Señor. Es claro la palabra del Señor. Por eso en esos tiempos, hermanos, a que no seamos fariseos, que somos de piedad por un momento, pero al rato se nos sale la lengua calumniadora y nos dice, Siracides 28:13, maldito el calumniador y su manera doble de hablar. Es tiempo de enderezar y caminar y vivir según el Evangelio. Y por eso nos dice el Evangelio de San Juan, el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 16 nos dice: y a todos les ha llegado la hora de conquistarlo. Hermanos, hay que conquistar la gracia, hay que conquistar la luz, hay que conquistar el reino de los cielos, porque nos dice el Evangelio Lucas 16:16, la época de la ley y de los profetas se cerró con Juan. Desde entonces se está proclamando el reino de Dios. Y es lo que estamos haciendo, proclamando el reino de Dios. Y a todos les ha llegado la hora de conquistarlo. Hay que conquistar el Evangelio, hay que conquistar el reino de Dios. No más calumnias de nuestros labios, porque es así como conquistamos el reino de Dios. Hermanos y hermanas, es tiempo pues a que nosotros vivamos el Evangelio, desechando toda calumnia de nuestra vida, de nuestro corazón. Y culmino con esto. Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7. Miren lo que nos dice el Señor: el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Apocalipsis 21:7. Esa será la recompensa, esa será la herencia del vencedor. Aquí hay una promesa para aquel vencedor que vence su lengua, que le cierra con puerta y le pone candado para que la calumnia no invada, no le separe y no le manche ante su Dios creador. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré su Dios y él será hijo para mí. Si nosotros vencemos la calumnia, no más mentiras, entonces
al vencedor, la herencia, nos dice el Señor, yo seré su Dios y él será hijo para mí. Pero si nosotros no vencemos la calumnia, ¿de qué hijos seremos? Hijo del demonio, hijo del diablo, hijo de la tiniebla, hijo de la calumnia, hijo de la mentira, mas no hijo de Dios. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré su Dios para él y él será mi hijo para mí. Pues, pero para los cobardes, pero para aquellos cobardes que dicen, es que yo nací así, es que yo no puedo dominar mi lengua, es que a mí se me salen los chismes, es que a mí se me salen las calumnias. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte, o sea, el infierno, donde el gusano no muere. Pero al vencedor, nos dice el Señor, es aquel que yo le daré la herencia, que él será mi hijo y yo seré su Dios. Por eso, hermanos, en esos tiempos nosotros tenemos que vivir auténticamente como hijos de Dios, no más como hijos de este mundo malvado y perverso. Porque entonces caminaremos y perderemos la herencia que el Señor nos promete. Por eso en esos tiempos es importante renunciar a espíritus de calumnias, de chismes, de nuestros labios. Y es importante pedirle al Señor que nos dé su gracia, para que su gracia sea quien nos levante, nos restaure y nos lleve a conquistar el reino de los cielos, que se proclama día y noche en todos los medios. Vamos a orar en este momento. Espíritu Santo de Dios, ven con tu gracia, ven con tu presencia en este momento. Espíritu Santo de Dios, he escuchado tu palabra, he escuchado la palabra que muchas de las veces, Espíritu Santo, sin darnos cuenta, hemos sido como niños que nos sentamos en los diversos lugares y empezamos a quejarnos de los unos a los otros con la calumnia en nuestros labios. Espíritu Santo de Dios, aquí estoy, purifica mis labios, porque quiero que de mis labios sea purificado, y quiero que de mis labios salgan palabras de paz, de alegría, de construcción y no más de calumnias. Hasta que mis labios produzcan palabras de verdad, Espíritu Santo. Fluye con tu gracia, fluye con tu presencia, Espíritu Santo, porque es tu presencia la que nos restaura, es tu presencia la que nos levanta y nos hace criaturas nuevas. Espíritu Santo de Dios, controla mis labios, controla mi lengua en estos tiempos y ayúdame a conquistar el reino de Dios. Ayúdame a yo permanecer fiel al Evangelio y dame agudeza y audacia de rechazar todos los espíritus malos, engañosos, calumniadores que llegan a mi vida. Espíritu Santo, fluye en mi corazón, en mi vida, en la vida de mis hermanos y hermanas que me están escuchando, que han escuchado tu palabra. Espíritu Santo, ven con tu presencia y haz que tu presencia crezca en nosotros, y tu presencia, que es vida, que es poder, que es amor, purifique nuestros labios, nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios Todopoderoso, bendito seas y alabado seas por este momento maravilloso. Haz pues que esta palabra que he escuchado obre en mi vida, obre en mi corazón y que dé frutos, porque solo así llegaré a ser un hombre, una mujer, un joven, una señorita lleno de tu presencia, lleno de tu gracia, Espíritu Santo de Dios. Oh Divino Espíritu Santo de Dios, ven con tu gracia y ayúdame para yo poder vivir y vencer toda calumnia. Oh Espíritu Santo de Dios,
Ven con tu gracia, ven con tu poder en este momento. Y haz que tu gloria, haz que tu presencia invada mi mente y mi corazón y controle mi lengua, porque mi lengua quiere proclamar tu presencia, así como María, que con el simple saludo quedó llena su pariente Santa Isabel. Que así sean mis labios, Señor, llena de tu presencia, Espíritu Santo, y no permitas que la calumnia controle mi lengua, sino más bien tu gracia y tu presencia, Espíritu Santo. Oh Padre Todopoderoso, oh Padre, ven con tu presencia, ayúdame a ser un hijo auténtico tuyo, ayúdame a caminar en la verdad, en la luz, y dame tu gracia para yo vivir tu santo evangelio y así ser un verdadero y auténtico hijo tuyo. Espíritu Santo de Dios, todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.